Genial. Ahí está Andrea. Hola Andrea. ¿Quién tenemos? Andrea. Todas mujeres, faltaron los varones, oye. Nanu, Ceci, Marina, Andrea. Vamos a esperar que conecte el audio, así saluda y. Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Ves bien? ¿Me escuchas bien? No escucho. Bueno, arrancamos. A ver si. Voy a arrancar comentándoles un poco del seminario, algunas cositas que quería comentarles y después arrancamos con la clase, ¿sí? Como esto queda grabado, lo que no están así se enteran. Que me las anoté para no olvidarme de las cositas que les tenía que decir. Primero que, bueno, antes de empezar cada materia, vieron que las materias duran 2 meses. Cuando termina esa materia vamos a arrancar con otra. Antes, el sábado anterior a arrancar una materia, vamos a tener una masterclass gratuita con un tema similar o del mismo tema de la materia que vamos a inaugurar. ¿Sí? Vamos a empezar con servicio cristiano en el próximo bimestre, por lo tanto, la masterclass es abierto para todo el que quiera hacerlo. ¿Sí? Eh, es el sábado, no es obligatorio, obvio, es el sábado a la mañana. ¿Sí? Les digo como para que si quieren invitar, inviten y bueno, eh, va a ser el 6 de mayo, ¿sí? A las 10 de la mañana. Servicio cristiano. El tema es que en el caso de servicio cristiano, vamos a dar algunos términos griegos del servicio y qué sé yo, y que capaz que después durante la clase, capaz no, seguro, durante la clase los vamos a utilizar durante el curso. Así que lo que pueden hacer, si se les complica, es obvio, verlos grabados, no hay ningún problema. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, hay una promoción que es invita a un amigo, que es la siguiente, la promoción. Es, si alguna persona se anota en un curso diciendo, a mí me recomendó tal, alguno de ustedes, pues, si se anotan, el que lo invitó tiene en la próxima cuota un 50% de descuento. ¿Por qué lo digo esto ahora y no cuando va a empezar? Porque hay dos personas que se anotaron recomendadas. Así que tanto Dorita, ¿lo dije bien? Sí. Como Nanu tienen en la próxima cuota un descuento. ¿Sí? Así que bueno, pero igualmente ahora está cerrada la inscripción para esta materia. Esto va a ser para la materia que viene. La próxima materia va a ser el 9 de mayo. ¿Sí? Y acá viene el tema, este detalle, que es que como nosotros pasamos a la otra clase, a servicio cristiano, interpretación bíblica la voy a empezar a dar de cero a las 6 de la tarde, de 6 a 19:30 horas. Esto en mayo. ¿Pero por qué les digo esto ahora? Porque el grupo de WhatsApp que tenemos se llama Interpretación Bíblica. Le voy a cambiar el nombre y le voy a poner grupo número uno, ¿sí? Que son ustedes, son los número uno. Así que así que le voy a cambiar el nombre para no hacerme lío yo, porque después voy a tener dos. O le tengo que cambiar el nombre, que se llame Servicio Cristiano, y siempre va a ir cambiando de nombre. Entonces lo ideal es poner el nombre de grupo y listo. Y eso es todo. Y bueno, va a quedar así. Interpretación bíblica de 18 a 19:30 y servicio cristiano de 20 a 21:30, que es la materia que vamos a seguir nosotros. Esto es en mayo. ¿Está bien? Falta, pero le digo como para que no se genere confusión. Es después que terminemos interpretación bíblica nosotros. ¿Sí? Así que el cambio de horario, no es que tienen que cambiar de horario.
sino que cambiamos de materia. Bien. Y arrancamos con la clase 4, que sería la mitad. Es sobre el tema los evangelios. Si pudieron leer algo, vieron que les dije que si podían leer bárbaro. En la medida que vayamos avanzando, si ustedes tienen algo marcado o ven que estoy yendo por esos lados, se desmutean y hablan directamente. No levanten la mano porque yo estoy leyendo el- la publicación, esta no me sale el nombre, el PowerPoint, y, y no los voy a ver si levantan la mano. Capaz que sí, capaz que no. Así que si quieren interrumpir, interrumpen directamente. Bien, el tema que va a tratar es el capítulo 7, que son los evangelios, ¿sí? El orden del libro es que después de lo lo anterior que habíamos visto, lo que seguía era Hechos de los Apóstoles. El capítulo 6 es Hechos de los Apóstoles, que lo vamos a ver dentro de 2 clases. Hechos. Yo lo pasé más para adelante, lo quise hacer un poco más en el orden en que lo encontramos en la Biblia. ¿Sí? Evangelios, una historia con muchas dimensiones. Ese es el título. Dice, casi todas las dificultades que se encuentran al interpretar los evangelios se derivan de 2 hechos principales. El primero, Jesús no escribió un evangelio, viene de otro, no de él. Jesús no escribió nada, ¿sí? Escribió con el dedo cuando estaban por apedrear a la mujer que le hallaron en pecado. ¿Se acuerda que es el único momento que vemos que veíamos que Jesús escribía, que escribía con el dedo en la arena? No sé si se acuerdan de ese pasaje. Que siempre decimos que habrá escrito, es lo único que sabemos que escribió y quedó en la arena. Bueno, Jesús no escribió nada. Las fuentes de las que escribieron el Evangelio no son fuentes primarias. Una fuente primaria es alguien que estuvo en ese momento con Jesús. Los evangelios no fueron escritos por personas que estuvieron con Jesús. ¿Sí? Los que, perdón, me rectifico. Los evangelios, los 3 primeros evangelios, Juan sí, ¿está bien? Los 3 primeros, Estuvieron. no. No, el único fue Juan, porque Juan era un discípulo, ¿no? Claro, exactamente. Si es que, sí. Mira, Marcos se supone que era, hay muchas teorías sobre quién es Marcos, pero se lo menciona en las cartas como un ayudante o un discípulo de Pablo I y de Pedro, ¿sí? Y se lo relaciona con la historia de Pedro. Se supone que Marcos escribió lo que Pedro le contaba, ¿sí? Se supone. Ahora voy a decir por qué. Lucas era, Pablo lo menciona, el médico amado, no sé si se acuerdan. Lucas es el que escribe el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Es el mismo autor. ¿Sí? Era un médico de orden griego y Mateo, algunos dicen que, digamos, esto es tradición, que era Leví. ¿Sí? ¿Por qué era Leví? Porque vieron cuando el Señor llama a un cobrador de impuestos, no sé si se acuerdan, siempre al principio de los evangelios. Marcos y Lucas dicen que llama a un cobrador de impuestos, mientras que el Evangelio de Mateo dice que llama a Leví, es el único que lo nombra. El cobrador de impuestos cuenta la misma historia, pero con nombre. Entonces dicen, este era Leví, el que escribió. Es una suposición. Porque lo que pasa con los evangelios es que no están firmados. Son anónimos los evangelios. Y la tradición le dio un nombre. Los 4 evangelios, ahí entra Juan también, ¿eh? Ningún evangelio está firmado. Ningún evangelio dice yo, Lucas, escribo, etc. El evangelio de Lucas empieza una dedicación a Teófilo, no sé si se acuerdan. ¿Sí? Y en Hechos dice, la primera carta, oh, excelentísimo Teófilo, qué sé yo. Pero él no dice quién es. Entonces la tradición le dio estos nombres. Y la misma tradición es que dice, bueno, Marco era más amigo de Pedro, Lucas más amigo de Pablo, Mateo es una versión más hebrea, Juan era el discípulo. ¿Sí? Estos son todas tradiciones. Y como nosotros los evangélicos nos separamos totalmente de las tradiciones, esto lo tomamos como un dato, puede ser, pero no es lo importante. ¿Está bien? Puede ser, no importa, porque lo que importa es de quién habla. Habla de Jesús.
Eso es lo que importa. No importa quién es el autor. Bien, y acá viene el segundo problema, aunque parezca que no, es que hay 4 evangelios. Y nos encontramos con algunos problemas porque no siempre los evangelios coinciden. ¿Vieron que hay algunas diferencias? Entonces, bueno, hay distintos esfuerzos por tratar de lograr disimular esas diferencias, ¿sí? Pero las diferencias están. Esos serían los 2 problemas que uno se puede encontrar al leer los 4 evangelios. Bien, hay 4 evangelios. ¿Cómo ocurrió esto y por qué? Se preguntan. Entonces acá hace todo un resumen de cómo llegó a haber 4 evangelios, ¿sí? Acuérdense de mutear porque hay un celu que cada tanto genera un ruido, como un acople. Y cuando van a opinar, desmutéense y hablen. Bien. Cuando arranca el cristianismo, arranca de las peores porque arranca siendo perseguido. Arranca mal, o sea, empieza, digamos, la primera comunidad cristiana después que matan a Jesús. ¿Sí? Ahí es donde se empieza a formar. Entonces, había muchas comunidades cristianas en muchos lados y, bueno, como dijimos la vez pasada, las cartas que llegaban se las iban pasando de comunidad en comunidad, ¿sí? Y las historias de Jesús también circulaban de forma suelta antes de escribirse los evangelios. No es que Jesús, que tenía un biógrafo Jesús al lado que iba escribiendo todo lo que iba haciendo. No, no, esto no pasó, sino que las historias se iban contando de boca en boca, las parábolas, lo que hacía, lo que dijo, lo que hizo, y algunos lo fueron escribiendo, lo que iba diciendo, lo que decía Jesús, lo que hizo. Entonces, estos 4 evangelistas lo que hicieron fue, lo pusieron en orden, lo acomodaron un poco, vieron que si le faltaba, si no le faltaba algo, y terminaron entregando un trabajo más prolijo y muy bien hecho en los 4 casos. Dice, uno se escribió primero, los evangelios, y ese evangelio se volvió a escribir 2 veces, Mateo y Lucas, por diferentes razones para satisfacer diferentes necesidades. Porque a lo que se llega en la conclusión comparando los evangelios es que fue así. El primero que lo escribió fue Marcos. Mateo y Lucas tuvieron acceso a Marcos y lo ampliaron o omitieron alguna cuestión, ¿sí? Pero más que nada es una ampliación. Cada uno con una idea distinta, porque cada uno le escribía a una comunidad distinta, ¿sí? Piensen que ellos no sabían que estaban escribiendo la Biblia. Ninguno de los que escribió la Biblia sabía que estaba escribiendo la Biblia. Dentro de su entendimiento, ellos les estaban escribiendo a su comunidad para que sepan qué es lo que hizo Jesús. Nunca supusieron que estaban siendo inspirados de tal forma por el Espíritu Santo que eso iba a quedar plasmado para siempre y que cobra vida cada vez que lo leemos, ¿sí? Eso los escritores no, escribían a las iglesias contándoles. Entonces, bueno, Mateo y Lucas tienen el escrito de Marcos, por eso es muy parecido. Los 3 primeros evangelios se llaman evangelios, los llaman, mejor dicho, los evangelios sinópticos, porque se los pueden poner de forma paralela y vemos que coinciden, pero un montón, un montón. ¿Sí? Hay muchas teorías sobre esto, si, podríamos dar casi un curso casi de este tema, porque después hay temas que tienen Mateo y tiene Lucas iguales, pero que no lo tienen Marcos. Entonces dicen, ¿y este de dónde lo sacó? Porque Marcos no lo tenía. Entonces la otra suposición es que hubo otro evangelio que tuvieron acceso a Mateo y Lucas y que tomaron de ahí también. Pero el otro evangelio se perdió por completo. Se le llama el documento Q a ese otro evangelio, que habla de los dichos de Jesús. ¿Vieron en la Biblia cada vez que está en rojo, esas Biblias que tienen en rojo las palabras de Jesús? Bueno, todo lo que está en rojo sería de un libro o un documento donde habían plasmado todos los dichos de Jesús. Y de ahí tomaron un poco Mateo y Lucas, ¿sí? Independientemente de esto, tenemos a Juan. Juan, que es totalmente distinto, pero hasta cómo empieza. No cuenta nada de la niñez. Bueno, en Marcos tampoco cuenta de la niñez, pero no se parece en nada el orden en que van llevando los otros 3
arranca hablando, no sé si se acuerdan el principio del Evangelio de Juan, que dice que en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, el verbo se hizo carne. Está hablando de algo casi metafísico, algo muy elevado espiritualmente. No está hablando de la carne, cómo concibió, que tampoco es tan simple, ¿no? Cómo concibió María, no es algo muy simple, pero no habla de algo, no arranca hablando de algo concreto, sino que empieza hablando, empieza a hacer teología directamente. Y se parece mucho Juan al principio de Génesis. Vieron que el Génesis arranca diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan hace lo mismo. En el principio era el verbo, va a hablar Jesús. El verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, ¿sí? Habitó entre nosotros, etcétera. Es muy parecida a la forma de escribir que tiene más al Génesis que a los otros evangelios, por lo tanto dicen, bueno, este Juan no buscó otra fuente, porque además Juan tiene esta ventaja, que es uno de los discípulos, ¿no? Si es que Juan, porque acuérdense que Juan también es anónimo. Pero bueno, toda la tradición indica que era Juan el que lo escribió, por eso tiene el título. Ustedes acuérdense que los títulos no son parte del texto. Los títulos, ni siquiera que dice Evangelio de Jesucristo según Juan, eso es agregado después. ¿Sí? El Evangelio en sí es el texto nada más. Así que bueno, por eso. Bueno, ese Juan, que era el más joven de todos, en ningún lado de la Biblia dice que era el más joven de todos, pero como es uno de los evangelios que se escribió último, dijeron la única forma que lo haya escrito en el año 100, porque es más o menos cuando se calcula que se escribió Juan, la única forma es que haya sido muy jovencito eh, Juan cuando era discípulo de, de Jesús, ¿sí? Eh, Así que bueno, y por otro lado, esto también es un dato de color. ¿Vieron que hay un personaje cuando lo arrestan a Jesús que lo titula Reina Valera, el joven que huyó desnudo? No sé si se acuerdan ese pasaje. Aparece uno que no tiene nada que ver ahí. Bueno, eso es lo que se supone que ese es Marcos, porque también es el único que cuenta esa historia. Entonces dice, este lo contó porque era él. Algunos suponen, no dice tampoco, ¿no? La Biblia, pero bueno, es una de las teorías de quién era quién. Bien. El fondo histórico. Acá vamos a hablar un poquito de historia. Hola, Dorita, se sumó recién. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Dios te bendiga. Bueno, Dios te bendiga. Disculpe que estaba trabajando todavía. No hay ningún problema. Al principio de la clase está grabado. Hicimos unas salvedades que incluyen que tenés un descuento en la próxima cuota, Dorita. Así que Ah, míralo bueno, mirá qué y bueno. míralo y te enteras por Buena qué. noticia, entonces. Al principio de todo está, Una así que buena noticia. bueno. Bueno, dale. La primera tarea de la exégesis es estar consciente del fondo histórico, dice acá el autor. ¿Sí? Esto significa no solamente conocer el contexto histórico en general, sino también la formación de una reconstrucción tentativa, pero inteligente de la situación a la cual se refiere el autor. ¿Qué quiere decir todo esto? Es que cuando se estudia la Biblia hay que tener en cuenta dos contextos. Uno, el contexto de la historia que está contando. Está contando la historia de Jesús. ¿Sí? No sé, vamos a suponer, Jesús purifica el templo, ¿no? Entra ahí, tira la mesa de los cambistas y dice un montón de cosas. Ahora, esta historia, vamos a suponer Marcos, la escribe en el año 70, ¿sí? O 66 más o menos se calcula que lo escribió Marcos. Hay dos contextos históricos. Uno, el que lo escribió, y otro contexto en cuándo sucedió. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere el autor cuando dice, bueno, hay unos trasfondos históricos que hay que tener en cuenta. Fondo histórico general de Jesús, ese es el primero. Es indispensable para comprender a Jesús sumergirse en el estudio del judaísmo del siglo I, del cual participó él, es decir, Jesús. Para este tipo de información, a fondo se necesita una buena lectura de diferentes fuentes externas. Los libros siguientes serán muy útiles y acá cita a tres libros. De Joaquín Jeremías, Jerusalén en tiempos de Jesús, Edward Loss, El Nuevo Testamento, el entorno del Nuevo Testamento, y Duncan, Audiencia de Jesús, una cosa así. Bien. De estos tres libros los menciona,
deben ser buenos todos, pero yo conozco solamente el primero, el de Joaquín Jeremías, Jerusalén en tiempo de Jesús. El año que viene, hola Matías, ¿cómo andás? ¿Te sumaste? El año que viene vamos a tener una materia que va a ser, vamos a trabajar con este libro. Mira, lo tengo acá como para mostrarle un poquito. Este libro es genial como para entender el Evangelio. Es un poco largo, son como 200 páginas, no, 300, 400 páginas. Es medio largo como para leerlo así, pero sirve como fuente, ¿sí? Dice diversas situaciones legales, Israel, los orígenes de Israel, los oficios de esclavo judío, israelitas ilegítimos, quienes eran. De este lado tenemos, por esto, los factores determinantes de la situación económica en Jerusalén, la situación económica geográfica, el clero, sumos sacerdotes, sacerdotes y levitas, la aristocracia sacerdotal, está muy bien detallado todo. Acá de este lado tenemos casi sobre el final los esclavos paganos, los samaritanos, quienes eran, y la situación social de la mujer. Esto seguro que lo vamos a ver. Todo el libro completo no, pero yo si quieren les dejo el PDF con el libro. Acá tenemos la nobleza laica, los escribas, los fariseos, todo estas, ¿cómo se dice? Estos temas son re importantes, por ahí no como para leerlo, como para el libro devocional, obvio que no, tampoco como por ahí para leerlo por divertimento, pero sirve el libro como para buscar cosas específicas, ¿sí? Si yo estoy haciendo un estudio sobre algo que involucra a un fariseo, bueno, en este libro está muy bien descrito quiénes eran, por qué se comportaban así. Es muy interesante el libro. Pero bueno, eso lo vamos a tener el año que viene. Igualmente, si alguien quiere, lo tengo, yo se los paso, lo tengo en PDF en castellano, ¿no? Obvio. Si alguien lo quiere, se los paso y lo puede ir revisando, no hay ningún problema. Eh, pero bueno, el año que viene vamos a tener la materia con este tema y con este libro. Como lo nombró, dije, bueno, se los voy a mostrar un poquito, le mando un adelante. Dice, acá me adelanté. Sí, ahí. Todo el mundo sabe que Jesús enseñó frecuentemente en parábolas, ¿no? Lo que la gente, lo que la gente no reconoce es que él usó varias formas de parábola. Un ejemplo, por ejemplo, fue un experto en las exageraciones con propósito. Hipérbole. ¿Saben lo que es un hipérbole? Yo lo busqué. ¡Esa! Vamos, Ferreira. ¿Qué Es es? una exageración de un hecho, Bien, circunstancia o relato. Por ejemplo, está cayendo un diluvio universal en vez de decir está lloviendo mucho. exactamente. Nosotros recontra usamos las hipérboles todo el tiempo. Decimos, ¡ay, me quiero matar! Me olvidé la olla en el fuego. Y no, no te querés matar porque te olvidaste la olla en el fuego. Ni de casualidad te querés matar, ¿no? Y así un montón. Está bien lo que dijiste recién. Por ejemplo, está diluviando. O a veces decimos están cayendo sapos de punta. No, no están cayendo sapos de punta. Ni de casualidad. Estás diciendo un disparate para exagerar algo. Está perfecto. También, Jesús, ¿sí? perdón, quería acotar que, por lo que yo leí, que dicen que no fue escrito por Jesús, porque si Jesús hubiese escrito los evangelios, sería de esa manera. Y como es, que en tiempos de hoy lo que quiere decir solamente es que si vemos una parte nuestra que esté pecando, tratemos de limpiarnos en ese sentido. O sea, lo dijo de una manera más que exagerada, ¿no? Para que sea chocante y podamos meditar sobre eso, ¿no? Como por ejemplo, me estás mencionando un ejemplo de exageración de Jesús. Sí, 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 cuando dice que si tu mano pecare, que corte la mano, más que no se vaya todo el cuerpo al infierno, por así decirlo, y solamente es preferible vivir sin una mano que todo, o sea, ir directamente al infierno, igual que el de la vista, da un par de ejemplos ahí, yo estuve mirando la Biblia y bueno, es Perfecto. así como muy fuerte lo que dice. Tal cual. Sí, sí, dice, si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela y qué sé yo. Y la verdad que nosotros un montón de veces hemos pecado y no andamos mutilados por ahí.
¿Por qué? Porque no seguimos al pie de la letra lo que Jesús dijo, no, porque entendemos lo que Jesús quiso decir. Claro. Habían en la Edad Media toda una línea que se autoflagelaban en base a este tipo de pasajes, ¿eh? Es decir, Ah. se generaban daños a sí mismos a causa del pecado. ¿Por qué? Acá, bien claro, si tu ojo te es ocasión de pecar, es mejor que te lo saques. Y bueno, es una exageración que Jesús está haciendo, ¿sí? Para que entendamos lo crítico de la situación del pecado, no para que no entendamos nada y que vayamos a mutilarnos, ¿sí? Está perfecto. Un aporte más? ¿De alguna hipérbole? El apóstol, yo me acuerdo del apóstol Pablo que dice, que tanto dicen que hay que circuncidarse, mejor que se mutilen, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué no se mutilan y ya? Es un hipérbole, él no quiere que se mutilen. Lo que estaba diciendo es, bueno, ya que tanto hinchan, ya está. Una exageración, muy utilizada en la literatura de esa época, por lo tanto, en los evangelios. Como Hoy es no un... se puede usar ese tipo de exageraciones en una prédica, ¿no? A ver, Por, ¿cómo? ¿Vos decís que no ¿cómo se puede? decir? No, que no se puede usar, digamos, los términos que usaba nuestro Señor Jesucristo al decir, córtense en una mano. Claro, En la actualidad, si vos lo decís, suena como que, hoy mirá, en la iglesia están diciendo que se corten la mano, que anden todos sí. mutilados. Eh, Bueno, me hiciste, pero, sí, me hiciste acordar, Andrea, a un cura que había hablado por el tema del aborto, que yo dije, te lo ponen a propósito para hacernos quedar mal a todos los cristianos. Porque claro, dijo, si alguien hace caer a uno de estos chiquitos, dijo el cura, es mejor que le pongan una piedra de molino al cuello y que lo tiren al mar. Citó la Biblia cuando Jesús dice que si alguien hace tropezar a uno de estos chiquitos, mejor le sería ponerse una piedra de molino al cuello, dice tal cual, y echarlo al mar. Está usando una hipérbole Jesús. claro, No es mejor, nunca va a ser mejor que le pongan una soga al cuello y que le pongan una piedra y que lo claro. tiren al mar. Nunca va a ser mejor. Hace un hipérbole, todos entendían que era un hipérbole, nosotros entendemos que es un hipérbole. Yo creo que el cura ese también entendía eso, pero te lo ponen sacado de contexto. Claro, ¿Qué de una manera diciendo? que Claro, ¿qué están van en diciendo? contra de todos. Tal cual. Queda como, entonces a todos los que están a favor del aborto hay que matarlos. ¿Es eso lo que está Claro. diciendo? Y no es eso lo que está diciendo, ni de casualidad. Sí, tal cual, Andrea. Nosotros sí tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque te sacan de contexto y quedamos como unos psicópatas locos, etcétera. Claro, es así. Jesús también usó con mucha eficacia los proverbios. Acá citan algunos. A ver si alguien busca Mateo 6:21, Marcos 3:24. Marcos 3:24 tengo yo. ¿Dale? Si en un reino, si en un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Perfecto. Era un dicho popular. Lo que hizo Jesús ahí fue utilizar un dicho popular, por eso dice con eficacia los proverbios. Es un dicho popular que habla de los reinos físicos. No está hablando del cielo ni de nada por el estilo. ¿Sí? De los reinos físicos. Sí, dice, si un reino está dividido, tiene fisuras internas, no va a prevalecer. Entonces Jesús utiliza el proverbio ese para decir que una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Está hablando de los demonios, que si una persona, que si él echa fuera, lo acusaban de que él echaba fuera a los demonios en el nombre de Satanás. Y entonces él dice, no, eso es una ridiculez, porque si la casa está dividida, utiliza un proverbio conocido, viejo. Sí, Marcos 6:21. Porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Ese también cita un proverbio, ¿sí? Está hablando del dinero ahí, ¿no? Y Sí, dice que no se puede servir a dos dioses, qué sé yo, a porque dos dice, dioses, sí. exactamente. Y termina con el proverbio. Bien, Mateo 10:16 y Mateo 5:13. Mateo, Mateo 10:16 dice, he aquí yo os envío como
a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Bien, ahí hay varios símiles, ¿no? Símiles que cuando se hacen las comparaciones. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean prudentes como serpientes, sencillos como palomas. ¿Sí? Utiliza símiles. Y metáforas. Mateo 5:13. Nosotros somos la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Perfecto. ¿Por qué es una metáfora y no una comparación? Porque no dice ustedes son, no dicen como la sal. Dice ustedes son la sal. Es una metáfora. No somos sal. Claro. Todos sabemos eso. Bien. Y poesía. Mateo 7:7 y Lucas 6:27-28. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bien. Tiene tintes poéticos. ¿Sí? Y además utiliza un tipo de poesía muy hebrea de esa época. Nosotros las poesías las usamos las rimas, es que sea los mismos finales en algunos versos para que entendamos que es una poesía, ¿no? ¿Vieron cuando rima, que decimos que rime? Bueno, la rima judía tenía que ver con decir una frase, decir otra, y después repetir la primera con una variante, repetir la segunda con una variante, repetir la tercera con una variante. Acá lo que está utilizando es eso. Pedí, llamá, dice, ¿cómo era que decía? Ya me olvidé el orden. ¿Cómo decía? ¿Ya? Pedid y se os dará, Pedid y se os dará, pedid, sí. buscad y hallaréis, llamad y se Llama os y se os abrirá. abrirá. Porque, y ahí viene la repetición, viene la rima. Todo el que llama, se les abre, todo el que pide se les da, todo el que... Ay, es un pasaje reconocido y ya me lo olvidé. El que pide recibe. Del que pide recibe. Bien. Es una poesía, es un tipo de poesía judía. ¿Sí? Tenemos preguntas, Mateo 17:25, preguntas retóricas, ¿no? ¿Y Lucas 6, 27, 28? Ah, Lucas 6:27-28. A ustedes los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los calumnian. Bien, ven que es el mismo tipo de rima. No, no es exactamente igual, pero tiene la misma, tiene una rima que es, hagan algo bueno por alguien que está haciendo algo malo. Lo repite 3 veces. Orad por los que maldicen. Bendecid, ¿no? Orad por los que los persiguen. Eso es una rima también, judía. ¿Sí? Hagan esto bueno aunque hagan esto malo. Esto bueno por esto malo. Esto bueno por esto malo. Es un tipo de poesía judía también. Mateo 17:25. Ahí lo tengo yo, profe. Dale. Mateo 17:25 dice, y él dijo, si al entrar en la casa Jesús habló primero diciendo, perdón, y dijo, sí, y al entrar en la casa Jesús habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Bien, eso es una pregunta retórica porque no le estaba preguntando a Simón porque quería saber la respuesta. Una pregunta retórica es cuando uno hace una pregunta sin esperar respuesta. ¿Sí? La famosa pregunta, ¿vos sos loco o te haces? Bueno, está esperando una respuesta. Ah, no, me hago. No, es una pregunta que no se espera respuesta. ¿Sí? Esta es una pregunta que no se espera respuesta. Y decime, Simón, los reyes de la tierra, ¿de dónde reciben los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Porque sabía que era de los extraños. La respuesta es de los extraños. ¿Está bien? Ironía, Mateo 16:2. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, no, sí, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Ese es el 2.
¿Y el 3? Y el 3, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles, el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? Claro, la ironía es que lo dice de forma irónica. A ustedes que son unos genios, que saben los tiempos, todo, sí, saben cuándo va a llover, todo, pero de los tiempos que están corriendo ahora no tienen ni idea. Eso es una forma de ironía, ¿no? Decir, el apóstol Pablo decía, ustedes que son tan espirituales, díganme esto nada más. ¿Recibieron a Cristo por el Espíritu o por la ley? Como diciendo, ustedes eso, son espirituales, no porque son espirituales, sino que está diciendo, ustedes son recarnales, chicos, déjense hinchar. Esto es lo mismo, ustedes que son tan crack para darse cuenta de los tiempos, que no se dan cuenta de esto. Ironía, bueno, entre otras formas. Todos estos recursos literarios no solo los utilizaba Jesús, sino que los autores, es decir, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los plasman de la misma manera. Ustedes fíjense que tranquilamente Lucas, en lugar esto era Mateo, en lugar de copiar la ironía tal cual como la dijo Jesús, podría tranquilamente haber hecho referencia a, bueno, Jesús les dijo que ellos no se daban cuenta de los tiempos, se daban cuenta del tiempo físico, pero no se daban cuenta del tiempo espiritual. Podría haberlo relatado así, sin embargo, utiliza Mateo, todos los autores utilizan el mismo tipo, los mismos géneros, ¿sí? Las mismas hipérboles, poesías, símiles, etcétera. Fondo histórico particular de Jesús. La verdadera dificultad, por supuesto, viene del hecho de que muchos de los dichos y enseñanzas de Jesús fueron transmitidos sin su contexto. La mayoría de los dichos se siguieron transmitiendo sin el contexto lo plasmaron mucho después. Y acá tenemos un caso, sin contexto en el contexto. Primera Corintios, acuérdense que las epístolas se escribieron mucho antes que los evangelios. Mucho antes. Primera Corintios 7:10 dice, a los casados les doy la siguiente orden, no yo, dice Pablo, sino del Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Y en el contexto tenemos el relato de Mateo que dice, se ha dicho, el que Jesús en el Sermón del Monte, ¿no? El que repudia a su esposa debe darle certificado de divorcio, pero yo les digo que a excepción de en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Ese, digamos, sería en el contexto. Va a la montaña, vienen multitudes, todo ese contexto. Primera Corintios 9:14 dice, así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Acá el apóstol Pablo tenía el siguiente problema, y es que lo acusaban que, que él no trabajaba o que él vivía de las ofrendas, ¿no? Lo que le acusan a casi todos los pastores, ¿no? Ah, vive de las ofrendas, qué sé yo. Entonces, acá Pablo cita a Jesús. Dice, pero el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Y eso lo dijo sin contexto, porque no estaba escrito Mateo todavía. Después en el contexto vemos que 10:10 dice, es cuando envía a los 12 y envía a los 70, dice que vayan por las aldeas cercanas, no lleven ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé el sustento. ¿Sí? Creo que en Reina Valera, esta compré la versión NBI. En Reina Valera es el famoso, el obrero es digno de su salario. ¿Sí? El contexto es, Jesús envía a un montón de gente a predicar a las aldeas y le dice, no, no, ustedes no lleven nada porque les tienen que dar. Cuando vayan, les van a dar. Quédense tranquilos. ¿Sí? Ese es el contexto que cita Pablo. Porque evidentemente a Pablo le había llegado la tradición de lo que había hecho Jesús. Primero sucedió lo que dijo Jesús, después lo escribe Pablo y después lo escribe Mateo. ¿Está bien? Ese es el orden. Y este otro dice, Hechos 20:35.
Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que recibir. ¿Sí? Bueno, hay más dicha en dar que recibir, ahí puse los signos de pregunta, no tenemos el contexto de Jesús diciendo eso. Esto lo menciona Lucas en el libro de Hechos. Dice, porque tenemos, recordando las palabras del Señor Jesús, ¿y cuándo dijo Jesús eso? Alguien se olvidó de ponerlo o algo por el estilo. O olvidarse, no, obvio, porque es obra del Espíritu Santo lo que está. Nosotros sabemos que hay más dicha en dar que recibir por esto que dijo Lucas contando en la historia de los Hechos, ya casi sobre el final del libro. Fondo histórico del evangelista, lo que les dije recién. En este punto estamos tratando del fondo histórico de cada autor que lo impulsó a escribir el evangelio. Cada autor tenía una situación particular y por eso elegían determinadas palabras, los conformaba los evangelios de determinada forma, porque es como, miren, es como un pastor que predica en su iglesia, en su comunidad. Está pensada la predicación para esa comunidad. Entonces no es que el tipo inventó, no, él no inventó nada, son las palabras de Dios, pero eligió los textos que eran convenientes y necesarios para la situación particular de esa comunidad. Los evangelistas pasa lo mismo. Cada evangelista vivía en una situación particular y elegía los relatos de Jesús que sirvan para la comunidad que ellos tenían. Ese es uno de los motivos por el cual tenemos 4 evangelios, porque eran situaciones diferentes, pero además nos enriquece a nosotros. ¿Sí? No, en realidad no es que que es un error y que alguno omitió contar una cosa. No, sino que al contrario, cada relato nos enriquece porque no siempre vamos a vivir las situaciones que vivieron las comunidades de los evangelistas. El Evangelio de Marcos, por ejemplo, tiene el interés especial de explicar las características del mesiasco, no me gusta esa palabra, mesiasgo, bueno, que Jesús era el Mesías, ¿sí? Como siervo sufriente. Sí. Lo interesante de Marcos es que él nos quiere explicar que la forma de Mesías de Jesús era que sufría, que Jesús iba a sufrir. Hay un texto muy crucial ahí en el capítulo 8 de Marcos, donde Jesús le dice a los, no sé si se acuerdan, que Pedro le dice, tú eres el Cristo, y Jesús le dice, bien, eso te lo reveló el Espíritu, estás en línea, bien Pedro, aprobaste, y ahí les empieza a decir que miren que ahora el Hijo del Hombre va a tener que sufrir, va a ser entregado a los sacerdotes, va a sufrir, lo van a castigar, lo van a crucificar y al tercer día va a resucitar, y dice que Pedro lo llama aparte y dice, lo trató de reconvenir, es decir, trató de convencerlo de que no haga una cosa así. Porque un Mesías no podía morir. Un Mesías era el que iba a salvar al pueblo de Israel de los judíos, de los romanos. Estaban siendo oprimidos por los romanos y el Mesías los iba a salvar, no se iba a morir. Es crucial este pasaje porque es donde en Marcos nos explica de qué se trata el mesianismo de Jesús, de qué se trataba el Mesías ese, que es que iba a sufrir. Ahora, con esta idea general de Marcos, algunos inducen que Marcos vivía en una comunidad sufriente, un pueblo despreciado por los judíos, porque se habían apartado del judaísmo, despreciado pero recontra por los romanos. ¿Ustedes acuérdense que en esa época el emperador era Nerón, incendia Roma y le echa la culpa a los cristianos, más o menos por esta época? Los judíos eran recontra perseguidos y ellos también eran judíos. O sea, los perseguían de todos lados, sufrían de todos lados. Por lo tanto, el evangelio era para darle aliento a un pueblo perseguidísimo, en una situación muy crítica. Ahora, ¿a mí para qué me sirve eso? Decir, bueno, ¿para qué? Porque si conoces a alguien o vos estás en una situación que la estás pasando mal, que te ves perseguido, apremiado por todos lados,
Bueno, el Evangelio de Marcos te sirve, ¿sí? O para dar un consejo, una predicación, una enseñanza, si estamos en una comunidad muy sufrida, muy discriminada, bueno, un estudio del Evangelio de Marcos va genial, ¿sí? Para eso nada más nos sirve ver al nivel general, rasgos generales, a quién le escribía Marcos, a quién le escribía Lucas, ¿sí? Es para este tipo de cosas. Decir, bueno, yo tengo esta necesidad, ¿por dónde voy? Ah, bueno, voy por Marcos. A Marcos, la comunidad de Marcos le pasaba más o menos lo mismo. Siervo sufriente. Su situación precisa, la de Marcos, requiere más conjeturas, pero podemos tener en cuenta la tradición antigua que dice que el Evangelio de Marcos refleja las memorias de Pedro y que aparece en Roma poco después del martirio del apóstol, en un periodo de mucho sufrimiento entre los cristianos en Roma. Es lo que les acabo de decir, que Nerón los perseguía, era cuando los mandaban al circo, les lanzaban los leones, los mataban en los coliseos, en el Coliseo, etc. Muy perseguidos los cristianos que recién arrancaban. Así arrancó el cristianismo. Al interpretar o leer uno de los evangelios hay que tener en cuenta dos realidades, va a decir, una es el pensamiento horizontal. Esto lo recontra hacemos en las iglesias. Es la forma en que solemos estudiar casi siempre. Pensar horizontalmente significa que al estudiar un fragmento en cualquier evangelio hay que estar consciente de los paralelos en los otros evangelios. Cuando vamos a hacer un estudio, esto se hace muchísimo. Leemos una historia en un evangelio y buscamos el paralelo en otro evangelio a ver qué dice, ¿sí? Y tratamos de conseguir una armonía entre los 2, 3, 4, los que cuentan esa historia. Claro que no se debe exagerar en este punto, dice, presten atención a esto, pues ninguno de los evangelistas esperaba que su evangelio fuera leído en paralelos con otro. No es que Mateo dijo, bueno, yo escribo hasta acá, ya otro va a escribir otra cosa y va a completar mi trabajo. No, cada uno escribió lo que entendió que era necesario que se escriba, ni más ni menos. Juan dice, creo que más adelante está en el Power, Juan dice que no se pueden escribir todas las cosas que hizo Jesús. Eso es uno de los pasajes que más me molesta Dice, si escribiéramos todo, no alcanzarían los libros del mundo. Y yo digo, dale, escribilo todo, quiero saber un poco más. Escribí todo. Como que te quedan con dudas. ¿Qué otras cosas habrá hecho, no? Pero dice, esto se escribió para generar fe en las personas. ¿Sí? El objetivo de Juan era generar fe. Y ya está, con lo que escribió, dijo, bueno, ya con esto cumplo mi objetivo. Lo mismo los otros dos evangelistas. Bueno, ese es el pensamiento horizontal. Yo leo viendo los 4 evangelios a ver qué es lo que comentan. O por lo menos los 3, Mateo, Marcos y Lucas. Hay algunos pasajes que también están en Juan, pero bueno, ahí con eso saco una idea un poco más general. Y la otra es el pensamiento vertical. Pensar verticalmente significa que cuando se lee o se estudia una narración o una enseñanza de los evangelios, se está consciente de los fondos históricos de Jesús y del evangelista. Es decir, bueno, yo veo, digo, Jesús, primero el trasfondo histórico de Jesús, pero después me concentro en qué es lo que quiso decir el evangelista. No qué se olvidó de decir, a ver qué dice el otro evangelista porque este se olvidó. No, no, no. No que se olvidó de decir, sino qué quiso decir. Me concentro en eso nada más. Nosotros los evangélicos estamos muy atravesados por el evangelio de Mateo. La mayoría de los pasajes que nos sabemos de memoria, en los que tienen las 3 versiones, no sabemos de memoria el de Mateo. El que cité recién es un ejemplo, que nosotros decimos, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, y continuamos en el Hijo del Dios viviente. Eso está en Mateo. En Marco no dice eso. En Marco dice, tú eres el Cristo. No dice el Hijo del Dios viviente. Y no es que se olvidó También, de decirlo. sí, ¿Sí? perdón. Sí, Que decimos. también lo que comprendí es que se tuvieron que hacer varios evangelios, depende de la zona, la clase de personas que había en aquella época. Era una zona agrícola, era una zona muy diferente a lo que vivimos quizás en los tiempos de hoy. Entonces, bueno, quería acotar eso, ¿no? Está basado en aquel tiempo para esa gente. Exactamente, tal cual. Cuando dice tal cual, que Sí, dice cualquier metáfora que hacen con la agricultura, que son casi todas las metáforas de la agricultura, es porque era sí, la zona esa de agricultura. claro. Sí, sí, tal Era cual. de Tal la cual. cosecha, la siembra, todo lo que habla así, de tener frutos, ¿no? Que es lo que nosotros también nos dicen siempre en la iglesia, de
de cómo es de la higuera, cuando da el ejemplo de la higuera. Tal Hay cual. varios ejemplos Sí, sí. relacionados con la Olivo naturaleza. también. ¿Cómo? La del olivo también. Claro. ¿Cuál? La del monte de olivo. Monte de los Olivos, sí. Él habla de que teníamos que cuando recibíamos el aceite era como la planta de ahí Claro, del claro. olivo, Tal cual. Era de esa zona. Sí, sí, sí. Tal cual. son de esa zona. Que dice, Ejemplificaba con lo que veía. Claro. sí, sí. Y con lo que la gente cotidianamente utilizaba. Exacto, sí. Claro. Sí. Esto nosotros lo Ah, la tenemos que tener parábola bien consciente. Sí. ¿Cómo? también está la parábola del sembrador, ¿no? Que habla justamente de las semillas. Dónde tiraba la semilla, depende de dónde caiga, era si tenía frutos del pámpano y del fruto, ¿no? Que no podemos despegarnos porque si no nos secamos Tal como cual. personas, como espiritual, ¿no? Como Sí. hijos de Dios. Sí. El sembrador salió a sembrar. Una parte cayó en el camino, otra Sí, parte cayó. Bueno, para nosotros sería un poco más cotidiano que diga el publicista salió a publicar. Una parte lo publicó en Facebook, otra parte en Instagram, otra parte en Twitter. Y sí, porque es algo que lo vemos siempre, qué sé yo, estamos ahí. ¿No? Digo, si Jesús estuviera ahora, utilizaría eso, esas metáforas, no utilizaría lo de la siembra. Porque nosotros, para entender lo de la siembra, tenemos que estudiar. Y tenemos que decir, bueno, pero ¿cómo se sembraba? ¿De qué habla? Porque no es cotidiano a nosotros. Entonces tenemos que ir a los libros y fijarnos qué se utilizaba, por qué dijo, qué palabra, qué sé yo, porque no es cotidiano. Ahora, las predicaciones estaban dirigidas a esa comunidad y eran todas cosas cotidianas para las personas. Era re claro lo que decía. Claro. Tal cual. Sí, sí, por eso decía de que se tenían que hacer marcos, se diferenciaban por ese sentido, porque se necesitaba hacer otro libro como también para poder explicar a otra porción de gente. No sé, ahora Sí, sí. la pregunta mía es por qué, o sea, porque hubo una diferencia en la historia, en la línea de tiempo, o por el tema de que, no sé, estaban muy divididas, no sé, quiero, esa es la duda que yo tengo, no sé si me puedo explicar, A ver, a ver. porque dice que depende de la gente, era el evangelio que era escrito en ese tiempo, Sí. pero yo entiendo como que depende, no sé, por ahí por una línea de tiempo, la gente de un tiempo atrás, otra gente de, no sé, 10 años más adelante, o es porque era para diferentes zonas ahí de donde vivían. Eso es lo que quería saber. Ah, sí. ¿Me Las dos entendés? cosas. Diferentes Ah, zonas y diferentes tiempos. Porque ah, en las épocas, en los primeros años de historia del cristianismo, fueron tiempos muy acelerados todos. O sea, sucedían muchas cosas en muy poco tiempo, muchas cosas malas generalmente. En ese contexto crece, digamos, lo bueno es que creció el cristianismo una locura, pero si algo lo escribían en un año y lo mismo lo escribían en 10 años, los intereses eran otros porque la realidad era otra. Muy cambiante constantemente. Entonces, y además de eso, estaban en distintos lugares. No había una predicación abierta ni de casualidad y se predicaban, vieron, no sé si escucharon hablar que estaban entre las tumbas de los primeros cristianos, ¿sí? Escondidos En las porque cuevas, en las claro, tumbas, esas sí, cuevas son tumbas, sí, donde enterraban no lo enterraban acá como nosotros en los cementerios, claro. sino que en cavernas, donde habían muertos, porque como eran tan, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. ¿perseguidos o No, no, no? no, los romanos eran, Ah, tenían miedo a todo este tipo de cosas, no me sale la palabra. supersticiosos. Supersticiosos, supersticiosos, no entraban ni de casualidad a un lugar donde habían muerto. Eh, entonces, en esos lugares se reunían y era muy escasa la comunicación entre comunidad y comunidad. Entonces, un poco se pasaban los pocos textos que habían y entonces, bueno, para cada comunidad se iba generando según el interés de cada comunidad. Nosotros en Argentina lo podemos ver, pero recontra bien hoy. Es que pasa un hecho político, el que sea. Va a hablar de no sé, un diario o un portal del presidente, Alberto Fernández. Bueno, yo antes de leerlo, ¿qué me fijo? ¿Quién lo escribió? ¿Por qué? Porque la misma realidad lo va a contar de una manera o lo va a contar de otra.
No es que va a mentir, ninguno miente, pero lo va a contar de una manera o de otra. O va a hablar de Macri por poner la oposición. Lo mismo, digo, bueno, ¿quién es? Clarín lo va a decir de una manera, Crónica de Exactamente. otro, Y así, C5N lo va a decir de otra. de otro, sí, De otra, el TN mismo de hecho. otro. El mismo El mismo hecho. hecho. Bueno, esto, salvando las diferencias, ¿no? Que por ahí, en este caso, en el ejemplo que puse, hay algún tipo de animosidad. Salvando las diferencias, es el mismo hecho de Jesús. Ante una necesidad de Marcos, lo escribe de una manera, y ante la necesidad de Mateo, Mateo lo reforma y lo escribe de otra. No es que falta la verdad, ni que le quita la verdad, sino que direcciona la necesidad que se está teniendo. Es lo mismo, en ese sentido. ¿Estamos hasta ahí? Ajá. Bueno, acá yo lo que traté de poner, el que está con el celular no va a haber dos manchas, me parece. Traté de poner el texto de Marcos y el texto de Mateos, unas partes, para que veamos un poco cómo Mateo sigue a Marcos. ¿Sí? Pues ahí en el libro está, pero puesto los pasajes y viéndolo así es un poco más fácil. No se hagan problemas si no lo llegan a leer porque yo se los voy mencionando. ¿Sí? Sí, que yo Marcos no es el. alcanzo a leerlo, porque está chiquita la letra. Claro, no, pero hasta a mí se me complica que tengo la pantalla grande. Así que ya el que está en el celular no lo va a ver, pero bueno, por lo menos me sirve como para ir llevándolo. Sí, se ve, pero chiquito. Bien. Marcos. El divorcio, habla sobre el divorcio. Mateo, el divorcio. Marcos. Jesús y los niños. Mateo, Jesús y los niños. Marcos. El joven rico. Mateo, el joven rico. Acuérdense que los títulos igualmente eso no lo escriben los autores, sino que está después, pero habla del mismo tema. Los títulos los puse un poquito más grandes para que se vean. Termina acá. Esperen que esto no me deja ver. Y no me lo va a dejar ver. Bueno, termina Marcos diciendo muchos de los primeros serán últimos. Y Mateo termina diciendo lo mismo. Muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán los primeros. ¿Sí? Hasta ahí viene todo igual. ¿Por qué termina diciendo esto Jesús? Por la historia del joven rico. ¿Sí? Sigue. Marcos habla sobre Jesús predice de nuevo su muerte y Mateo se sale. Lo venía siguiendo y se sale y mete una parábola de los viñadores. Después de la parábola, Mateo habla de Jesús predice de nuevo su muerte, o sea que después lo sigue siguiendo. Después Marcos dice la petición de Jacob y Juan, la petición de una madre, lo titulan el de Mateo, pero es el mismo pasaje. Marcos relata el ciego Bartimeo recibe la vista y Mateo relata dos ciegos reciben la vista, que es el mismo relato con alguna variante. ¿Está bien? Lo siguen todos menos la parábola de los viñadores. La parábola del viñador lo mete ahí. Entonces, no podemos leer, si nosotros leemos a Mateo, no nos podemos saltear que por qué metió ahí, de lo que hablábamos antes, ¿no? El contexto. ¿Por qué mete ahí esa parábola? O sea, no lo hizo porque sí, porque bueno, justo se le mezclaron los papeles. No, tiene un fundamento teológico de por qué mete eso ahí. Porque de lo que está hablando es que muchos de los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y entonces, para ejemplificar, relata una parábola de Jesús de que, no sé si se acuerdan, que eran los obreros que iban a trabajar, contrata a dos por la paga de un día, le dicen que bárbaro, viene otro, lo contrata más tarde y al último los contrata como a las 5 de la tarde, al momento de la paga les da plata primero a los que llegaron últimos y como le da el salario de un día, los que llegaron primero, dice, ahora vamos a cobrar un montón nosotros porque si a ellos le dieron la paga de un día y a los últimos que les pagan les da la paga de un día también. Entonces ahí se enoja, dice que es injusto, dice, ¿por qué es injusto si yo había arreglado con vos la paga de un día? ¿Está bien? Y ahí dice, repite otra vez la máxima, pero la invierte, dice, muchos de los últimos serán los primeros y muchos de los primeros serán los últimos. Repite otra vez esa máxima de Jesús, ese refrán, ese lema, ¿sí? Los últimos van a ser los primeros. Lo que hace es reforzar este tema, Mateo. Refuerza el tema de que los últimos van a ser los primeros, ¿sí? Por eso es que mete la parábola ahí. Entonces,
Si nosotros le vemos en el contexto, decimos, bueno, ¿qué es lo central dentro de la parábola de los viñadores? Bueno, lo central tiene que ser eso, que los últimos van a ser primeros y los primeros van a ser últimos. Es decir, los postergados van a llegar a tener un lugar de primacía, mientras que los que se creen que son número uno van a tener un lugar secundario. ¿Sí? Por eso está metido ahí el texto ese. No podemos pensar que está hablando de que Dios hace como se le da la gana. Porque no es eso lo que está hablando. De lo que está hablando es que es de la misericordia de Dios. No, ustedes fíjense el detalle, ¿no? En el pasaje este de los viñadores, no es que fueron a trabajar a las 5 de la tarde porque se quedaron tomando cerveza hasta las 5, hasta las 4:30. Y Dios le da la misma, Dios, digo, el que los emplea le da la misma posibilidad. No, cuando llegan estos, cuando encuentran a las 5 de la tarde estos obreros, le dice, ustedes que no, nadie nos contrató. Dice. Ellos tenían ganas, tenían todas las ganas, todas las posibilidades, mejor dicho, no tuvieron las posibilidades. Entonces, el empleador dice, no, no, yo les voy a dar, los voy a tratar con la misma dignidad que traté a los primeros. Si a los primeros no les gusta es porque son unos celosos. Tendrán que trabajar con eso. Pero tiene que ver con la capacidad que tiene Dios de darnos oportunidades a pesar que quedamos relegados o que entendamos nosotros que quedamos relegados. La interpretación de los evangelios como unidades. Al leer y estudiar a los evangelios hay que tomar en serio el interés de los evangelistas en Jesús mismo, lo que hizo, lo que dijo y también las razones de ellos para volver a contar las historias a sus lectores. ¿No? Lo que estamos viendo en este capítulo. Es decir, bueno, hay que tener en cuenta la intención del evangelista. Nos enriquece un poco más. Y esto, acuérdense, esto lo dije creo que en la primera clase. Este tipo de estudio nos sirven como para enriquecernos un poco. No nos sirven para un devocional. Cuando hacemos un devocional, no nos compliquemos con esto. Agarramos la Biblia, la leemos, Dios nos habla, oramos y ya está. En ese sentido, tiene que seguir siendo simple, no hay mucha vuelta. Pero este tipo de cosas nos ayudan más que nada a dónde buscar, cómo buscar, qué entender cuando la Biblia dice algo, etc. ¿Sí? Es un aporte que nos puede hacer. En la composición de los evangelios se aplican dos principios, el de selección y el de adaptación. ¿Sí? Selección es los evangelistas, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, seleccionaron algunas historias de Jesús. No tomaron todas las historias de Jesús. Acá cito lo que les dije recién. Y las adaptan, es decir, les provocan algunas modificaciones en base a la necesidad. ¿Sí? Acuérdense que los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron inspirados por el Espíritu Santo para hacer estas adaptaciones. Nosotros no tenemos la autoridad de hacer adaptaciones. ¿Sí? Yo, bueno, voy a predicar sobre este tema, pero me evito decir esto porque va a caer mal. O esto lo salto. Algunos que lo hacen, ¿eh? Es muy típico el pasaje que habla de la fe ahí en Hebreos 11, que dice, por la fe hicieron tal cosa, tal otra. Conquistaron reinos. No sé si se acuerdan de ese pasaje. Andrea y Daniela ya lo están buscando. Si lo tienen. Hebreos 11, ¿Sí? el 1, Fernando. No, uno no, desde donde dice, ¿y qué más le digo? Que el tiempo me faltaría de hablar de Sansón, de Jefté, de David, así como de los profetas y pastores, que por la fe, y ahí arranca. Por la fe Moisés. No, más atrás, más adelante digo. Más Por adelante. la fe Abraham. Por la fe de los patriarcas, ¿es ¿Sí? el título? Cuando dice, el tiempo, no me alcanzaría el tiempo, es casi sobre el final.
Hace tú una lista larga. Sí. Ven, acá tengo. La carrera de la fe, el 12, ¿no es? No, tiene que ser 11. 11. No dije es 11, dije tiene que ser. Por lo tanto, tan seguro no estoy. No, porque el 11 dice por la fe también la misma Sara. Sí, más adelante. Más adelante tiene que ser. Habiendo dicho esto, no. Acá que dice que por fe conquistaron reinos, hicieron Ese. justicia. De ahí. Sí, de ahí. Ese. Lee 11:33. Bien. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿Ese puede ser? Sí, seguí. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hasta ahí. Las, Uno más. Las mujeres recibieron. las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas Hasta ahí. otros fueron... Hasta ahí, hasta ahí. Ok. Generalmente, este pasaje se lee hasta ahí. Conquistaron reinos, apagaron fuegos impetuosos, ta. Y generalmente todas las predicaciones llegan hasta donde te acabo de decir, hasta ahí. Porque después sigue diciendo, seguí, ¿cómo sigue? Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿Sí? ¿Cómo sigue? Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales en el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Bien. Todo ese último texto llega hasta ahí. Y generalmente es un problema predicar de esto. Porque, o sea, no nos entra en la cabeza. Entonces, a lo que voy es que nosotros no tenemos que hacer la obra que hicieron los evangelistas, porque nosotros no tenemos la autoridad de Dios para evitar algunos temas. Si vamos a predicar sobre eso, le pedimos sabiduría al Señor para entender cómo, por fe, algunos hicieron un montón de cosas y otros sufrieron un montón de cosas. Y en realidad es justamente eso. Por fe alcanzamos un montón de cosas, pero también por fe soportamos cosas. Porque si no es por la fe, no la soportaríamos. Entonces vemos cómo, extremos, ¿no? Menciona todos temas del Antiguo Testamento, ¿no? Que fueron asedrados, apedreados, muertos a filo de espada. Dice, y eran personas de fe, no eran personas inconversas. Dice, dieron buen testimonio de fe, pero no alcanzaron lo prometido. ¿Sí? Otro ejemplo, por ejemplo, Moisés. Moisés. No llegó a la, claro, no llegó a la tierra prometida. 40 años dirigiendo, llevando al pueblo, Claro, todo, y no alcanzó la claro. promesa. Exactamente. Perdón, ¿Sí? en una ocasión fui a un congreso y hablaban exacta de esta palabra. Ajá. Y siempre la recuerdo porque también como decís, nunca se predica completo, siempre es como que sos el exitoso y hoy en día, por ejemplo, no vendería ni ahí. Tal cual. La primera parte sí, todo héroe, todo así, pero la segunda parte nadie quiere la segunda parte. Y él hablaba del éxito y enseñaba que unos tuvieron éxito, los primeros tuvieron exitosos así, hoy serían, pero los segundos también fueron exitosos, porque es la parte pero también lograron y también alcanzaron, pero tuvieron que sufrir, enseñaba. Entonces, como que tampoco nunca tampoco se predica cómo murieron los apóstoles, Tal cual. cómo terminaron los apóstoles, y yo siempre sé enseñar eso también, porque la gente piensa que el éxito del evangelio es la prosperidad, las bendiciones, pero por ejemplo la enfermedad ya no es parte de, ya no tenés el éxito, o ya Dios pareciera que se apartó de vos, y no es así.
Que siempre queda el mensaje a la mitad, no se da todo completo a veces. Exactamente. Sí, y vos sabés que tiene sus grandes problemas el predicar por la mitad. Predicar no es solo en un púlpito, ¿no? Sino hablando con una persona, predicarle el evangelio a una persona. Si yo le voy a decir, vos venía a la iglesia o venía al evangelio, convertite a Jesús y te va a salir todo bien, es falso. Le estamos diciendo una parte de la verdad. Que una parte de la verdad es que nos vamos a sentir bien en todo, aún en la persecución. Nos vamos a sentir en paz, porque vamos a estar bien con el Señor, que es lo único que importa. Eso es verdad. Pero bueno, después vamos a tener persecuciones, nos va a ir mal, se nos puede quebrar la empresa, si tenemos una empresa, nos pueden echar del trabajo, puede que nos vaya mal en la familia, mil cosas nos puede pasar. Puede morir un ser querido, mil cosas. ¿Sí? Si nosotros esto lo sacamos del Evangelio, cuando nos pasen esas cosas, No vamos vamos a ya, saber entonces cómo era todo enfrentarlo. mentira. ¿Cómo? Claro. No vamos a saber cómo enfrentarlo. No vamos a saber cómo enfrentarlo y generalmente el resultado es, era todo mentira. Era toda mentira, claro. Claro, Y por eso se aparta la gente, exactamente, porque le muestran lo bueno, pero no las consecuencias, digamos. exactamente. Qué sé yo, uno puede pasar un montón de cosas, ¿no? Pero sabiendo que si tenemos fe en Dios, todo nos ayuda bien, como dice la palabra. Si sabemos que estamos pasando una prueba, qué sé yo, de dolor o de enfermedad, sabemos y tenemos la fe y la certeza de que Dios está con nosotros. Entonces, si al estar Dios con nosotros, nosotros tenemos esa paz y esa tranquilidad de saber que la palabra de Dios se va a cumplir, que vamos a ser sanados, que vamos a ser librados, que no vamos a tener dolores. Tal vez no tengamos los dolores, tal vez tengamos la persecución, ¿no? Pero siempre va a ser con fe y alegría, sabiendo que vamos a alcanzar a lo que Dios nos llamó. Yo creo que es Perfecto. así. Mira, lo dijiste re bien, porque el Sermón del Monte arranca con las bienaventuranzas, que quiere Sí. decir, tenés que ser muy alegre. Dice, ¿y cuándo? Cuando te persigan, cuando te difamen, digan cosas de vos. Bueno, No, ¿sí? a mí me pasa testimonio personal, yo cuando me pongo más firme en todas las cosas de Dios, me pasa una y otra cosa, palo que en es la así. rueda, palo en la rueda, y yo sé que es porque estoy haciendo las cosas bien. Lo importante, o sea, yo siento personalmente que lo identifico, ¿no? Que es el diablo que está atacándome, porque obviamente yo sé que Dios está de la mano mía y está conmigo, pero hay gente que va nueva a la iglesia y hay que explicarle porque le tenés que decir, mira, ¿sabés qué está pasando? Te estás poniendo firme, estás yendo a la iglesia y estas cosas te van a pasar, porque estamos viviendo en este mundo, el mundo donde está gobernando el diablo. Entonces ahí es donde tenemos que saber explicarle a la persona. Tal cual. Sí, sí, es decir, mirá, esta situación la hubieras vivido con Cristo o sin Cristo. Exacto. Es Ah, como que decir, toma, acá tenés la herramienta, tenés las armas, usala, claro, pero no claro, sabes cómo. tal Claro. cual, tal No cual. tenés cómo, porque no te enseñan que vas a pasar este proceso. Por Sí, eso se dice que el evangelio no es color de rosa. Mucho se piensa que uno por ser evangelista, ser pastor, amar al Señor, se piensa que uno es feliz y está bien y que todas las cosas también. No, todos tenemos nuestro proceso, todos tenemos nuestras circunstancias, todos pasamos por una situación, pero que nos lleva, a mí me da más fe pasar por las cosas, me claro. da más ganas de seguir, no voy a retroceder. Por eso se llama prosigue a la meta. Exactamente, sí, Prosigo a sí, la meta. Es que es así. claro. Sí, Está sí. bien. A mí me da no sé qué cuando la gente abandona. Se me entristece en mi corazón cuando la gente abandona el Evangelio, abandona al Señor. Yo dije, bueno, porque será que nunca estuvieron con el Señor o tal vez le dieron mal las herramientas y no las supieron usar. Sí, Y yo creo que el 90% de las veces es responsabilidad de los que les hemos predicado mal. sí, también. Obvio que uno no puede predicar a una persona que está re mal y decir, mira, te van a seguir yendo las cosas mal, pero vení con nosotros. No, eso no tiene mucho sentido, ¿no? Y uno Claro. ora por sanidad y etcétera. Pero lo vi con este grupo o lo vi con otro grupo, no me acuerdo. Con el tema de los milagros en el Evangelio. Sí, lo vimos acá la semana pasada. Que es que el milagro le sigue a la fe, no al revés. Nosotros a veces decimos, Señor, sanalo para que él vea y que crea. No, no, no. No es que después que vea el milagro va a creer, sino que cree primero la persona y ese es el milagro. Claro. Porque no nos podemos convertir
por intereses propios, porque nosotros quisimos, porque pudimos. ¿Sí? Eso es un milagro, es obra del Espíritu Santo. Entonces, la oración es que crean y bueno, y sí, que oramos para que sean sanados, sean liberados, etc. Sin embargo, en el proceso de discipular a una persona, pues una cosa es predicarle a Cristo y ya está, y otra cosa es discipularla. En el discipulado, todas estas cosas las tenemos que ver, porque es estar preparado. Decir, bueno, nos van a pasar un montón de cosas, pero lo bueno es que tenemos la salida. ¿Sí? Y hay Claro. infinidad de pasajes, infinidad, donde nos muestran todas las cosas que sufrimos por el Señor. Yo ahora me acordé de este de Hebreos 11, pero hay un montón. Bueno, acá dice en Juan 20:30, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Es decir, acá Juan lo pone bien explícito. Yo esto lo escribí con un solo propósito, y es que ustedes, los que lean, crean. ¿Sí? ¿Vieron que dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios? Bueno, es eso. Nosotros más leemos, más creemos. Es así de sencillo. Ese era el objetivo que tenía Juan. Y en Juan, sobre el final, ¿no? 21-25, dice: Juan hizo también muchas otras cosas, tantas que si escribieran cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Aquí utiliza otra hipérbole. No cabrían en el mundo entero la cantidad de cosas que hizo Jesús. ¿Sí? Mateo, Marcos. Acá que tenemos. Otra comparación. Marcos, al día siguiente, cuando salían de Betania, acá está contando la purificación del templo. No, perdón, no cuenta la purificación del templo. La higuera. Sí, Marcos lo relata de una forma muy conocida también en el judaísmo, que era contar dos historias, una imbricada en la otra. Cuenta dos historias. La primera historia la congela, te cuenta otra historia y después termina la historia que empezó a contarte. ¿Se acuerdan con la hija de Jairo? Sí. La llama, la hija de Jairo, que va, que yo, está yendo por la mitad y viene una con flujo de sangre que no tiene nada que ver. ¿Qué hizo? Cortó la historia al medio, metió la historia de la mujer con flujo de sangre y después te termina de contar la historia que había empezado a contar. ¿Sí? Es muy común en Marcos, eso lo hace muchísimo. Entonces, acá, la historia de Marcos es, habla de la higuera, ¿no? Que ve una higuera y que dice cuando llegó, no encontró higos, quiso comer, no encontró higos, la maldijo. Es Y como que Marcos sí nos quería contar todo. tenía otras intenciones. Claro, él te quería contar. Exactamente. No se quedó con las En ganas. vivo y que en directo. sí. Claro. Después mete en el El medio. Espíritu Santo no lo dijo, le Claro. dijo, quédate ahí. Sí. Mateo lo que hace es, la historia le saca lo de purificación del templo del medio. Te cuenta la historia solamente de la maldición de la higuera. ¿Sí? ¿Qué pasa? Marcos, al estar el tema de la purificación del templo, nos deja bien en claro de qué está hablando con la maldición de la higuera. Porque no es que mete una historia que no tiene nada que ver, en realidad tiene muchísimo que ver. Es casi que es la clave de qué es lo que está hablando. Lo que te está demostrando es que en el templo, donde debía ser el lugar sagrado para encontrarse con Dios, era un lugar de no daba el fruto que tenía que dar. No daba fruto. Y entonces te empieza a contar la higuera y después cuando pasa la purificación del templo y Pedro le dice, mirá maestro, la higuera que maldijiste, mirá en el estado que quedó. Es decir, que nos da la pauta que esa historia de la higuera tiene mucho que ver con, yo esperaba más de ustedes, queridos sacerdotes y Claro, igual que levitas. lo de la parábola del sembrador, lo mismo, porque no, perdón, el que dice quítale el talento y dáselo al otro Claro. porque no, realmente no lo hizo rendir, guardó, lo Exactamente. escondió en vez de hacerlo reproducir, ¿no?
perfecta la acotación, tal cual. No está hablando del pobre hombre que tuvo miedo. Es una parábola para contarte que yo les había confiado a ustedes, a los sacerdotes, digamos, los principales que Sí, llevaban la historia de Dios con las personas, que eran los judíos, y ustedes tenían que hacer multiplicar esto, y nada, y no dio fruto, tal cual, pasa exactamente lo mismo. ¿Puede ser que sea cuando lo agarraron a la iglesia para vender cosas? Claro, la purificación del Eso templo es. es esa, llega al templo y que se encuentran las mesas de los cambistas, dice. Lo que pasa es que había una cuestión en esa época, es que, sobre todo en la época de Pascua, acá cuando está llegando ya era la época de Pascua, es cuando es sobre el final de Marcos, que ya lo van a entregar y lo van a matar. El, estamos en el 11 y termina en el 15, así que ahí nomás. Cuando venían de lugares lejanos a hacer las ofrendas, podían traer, vieron que está en Levítico, una paloma para ofrenda de esto, podían traer un cordero, podían traer, es según para lo que iban a hacer la ofrenda. Entonces, si venían de muy de lejos, en lugar de traerse un corderito al trote, lo que hacían era traían plata, traían monedas del templo, no eran cualquier moneda, traían monedas y compraban en el templo el cordero. El cordero, la paloma, pero la torta, lo que sea. eso es lo ¿Sí? del Antiguo Testamento, que era así, Claro, antes de Cristo. claro. Lo que hicieron fue con el tema de compra y venta ahí en el templo, fue por una cuestión de hacer más práctico el ritual. Ahora, al hacerlo más práctico, le sacaron lo santo, lo sagrado. Y yo no puedo Claro. entrar y ponerme a comprar en el Lo templo. volvieron comercial. Lo volvieron comercial, se fueron de tema. Sí, Si uno lo ve de un lado práctico, decimos, no está. Si no hubiera estado la historia de la purificación del templo de Jesús, nosotros diríamos, bueno, que eso ya estaba bien. Lo hicieron más práctico. ¿Qué se van a venir con un cordero? Ya va a llegar oveja cuando llegue. Venían días, venían caminando. Ya está, listo. Mucho más práctico así. Sí es más práctico, pero no es sagrado. Y las cosas del Señor son sagradas, no son prácticas. Y ya claro. está. Entonces ahí no va, no va, no va. Sí. Es con la primera vez que lo vemos enojado Jesús. Bueno, y en cambio en Mateo lo que agrega es que eh, dice, les La primera y aseguro. la única, ¿no? ¿Cómo? La primera y la única que se lo ve enojado. O se enoja en otro. Se enoja cuando maldice la higuera, pero la maldice Sí, enojado, no. no sé, no dice. Eso es, ¿ve? Le faltó ahí. Sí, no sé. Habría que verlo cuando se enoja. Es para justificar algún enojo nuestro. Claro, ira santa. La mayoría de las veces es Ira más santa. carne que otra cosa, pero bueno. Sí. Hay tres aspectos del ministerio público de Jesús que son de especial interés para Marcos: la popularidad con las masas, el discipulado de unos pocos y la oposición de las autoridades. Estos tres puntos lo tiene Marcos remetido, ¿no? Nos los presenta hábilmente en su selección y disposición de las narraciones. Después del anuncio del ministerio público de Jesús, al principio de todo, ¿no? La primera narración que recoge es el llamamiento de los primeros discípulos, ¿no? Que pasa por la orilla del río y se encuentra ahí a Pedro y a Andrés y después a Jacobo y a Juan. Este motivo se amplía en las secciones siguientes y ahí mencionan las otras secciones que creo que sí, no llegamos, así que bueno. Marcos tiene, bueno, ahí menciona, hace toda una historia con el tema de de cómo selecciona, cómo se puede organizar, mejor dicho, cómo podemos ver la organización del libro de Marcos, ¿sí? Una gira de predicación corta el siguiente día, la historia de la sanidad de un leproso, el motivo común es la expansión rápida de la fama y la popularidad de Jesús. ¿Por qué dice esto? Que podemos ver el motivo de la expansión rápida, porque todo el tiempo está diciendo, inmediatamente después de esto, siempre utiliza las mismas palabras como que todo rápido. Y al toque él ya no puede entrar por la cantidad de gente que está esperándolo. ¿Sí? Eso tiene que ver con la popularidad de las masas. El discipulado de algunos pocos se lo puede ver cuando Jesús les enseña a los discípulos de forma privada un montón de cosas. ¿Sí? Mucha masa lo sigue. Pero él les enseña en privado, dice que lo lleva aparte, eso está en Marcos, lo lleva aparte y les explica, por ejemplo, las parábolas. La parábola del sembrador, nadie la entiende,
Y Jesús lo lleva aparte a los discípulos y le dice, la semilla es la palabra de Dios, etcétera. ¿Sí? Les explica todo. Menos, no, lo único que no les explica quién es el sembrador. Después todo lo demás les explica. Por eso es el discipulado de unos pocos y la oposición de las autoridades. Cada vez, primero empiezan los fariseos, se van sumando los sumos sacerdotes, vienen, dice en Marcos, los herodianos. Los herodianos eran los seguidores de Herodes, el rey Herodes, no el grande, sino Antipas, era el que estaba en ese momento. Herodes ya había muerto, Herodes el grande, digo, ya había muerto, pero habían un grupo de seguidores de Herodes que se llevaban a las patadas con los fariseos y con los escribas y con los sacerdotes, porque representaban el imperio romano. Herodes representaba el imperio romano, había sido puesto por los romanos, no era judío. Se llevaban re mal y sin embargo se ponen de acuerdo todos para matar a Jesús. Lo que los une es matar a Jesús. ¿Sí? Por eso la oposición se va sumando, primero aparece uno, después aparece otro, y después sobre el final, cómo complotan todos juntos, porque dice que complotan los fariseos con los sacerdotes, con los herodianos. ¿Sí? Se pusieron de acuerdo para matar a Jesús, dice Marcos. Eso va creciendo en todo el libro. No es que lo vas a encontrar en un solo fragmento, sino que vas leyendo y dices, mira, acá apareció uno, acá apareció otro grupo, y después se juntan todos. ¿Sí? Los hiperenemigos se juntan para matar a Jesús. A continuación, Marcos selecciona 5 tipos de narraciones diferentes. O sea, Herodes, Caifás y Pilatos. Eran Herodes, Caifás Caifás y y Pilato. Pilatos. Sí. Era Herodes y soldado Pilato. romano. Pilato Sí. era soldado romano, Herodes era Era rey judío, pero puesto por los romanos. judío, Sí. puesto por los romanos. Sí. Y Caifás el jefe, el El sacerdote. sacerdote, sumo sacerdote. Sí. La oposición se produce porque Jesús perdona pecados, come con pecadores, descuida la tradición del ayuno y quebranta el día de reposo. ¿Sí? Esto lo menciona el autor. Yo hice mi tesis de la licenciatura, la hice en base a que el motivo por el cual, pero eso está escrito, no es que a mí se me ocurrió, el motivo por el cual se reúnen y lo empiezan a perseguir a Jesús es porque tienen miedo, porque sistemáticamente dicen que le tenían miedo a las masas, le tenían miedo a la multitud, lo querían agarrar, pero no porque tenían miedo que sea tanto Herodes, todos mencionan que tenían miedo, ¿sí? El miedo es fatal, esa fue mi tesis del... Fernando, ¿Sí? yo lo que pienso es que en aquellos tiempos lo que reinaba era el poder. Era el poder de un rey, el poder de un soldado con autoridad, y que aparezca una persona así, con tantas cosas, y que quiebre algunas leyes que para ellos era, no sé, era la palabra mayor. Yo lo veo como que quisieron eliminarlo del lado terrenal, ¿no? Porque esto es algo que Dios ya estaba todo escrito. Pero el lado terrenal lo quisieron eliminar justamente por eso, porque Él vino a imponer y a mostrar ese poder sobrenatural. Y ellos no lo, es una parte envidia y bueno, y todo, ¿no? Y que no podía haber alguien que tenga más poder que ellos. Tal cual, Eso así, yo lo veía así. No, es que sí, cuando dije que le tenían miedo, lo que tenían miedo era perder el poder que tenían. Claro. Se sentían amenazados. Sí, tal cual, ¿eh? Sí, una cuestión de poder. Sí, Cada uno por su lado tenía miedo. claro. Juntaron todos los miedos juntos y hicieron esto. Hicieron desastre. Hicieron ese- Sí. El tema del miedo es un tema re interesante para estudiarlo. Porque miren, Faraón con el pueblo de... Yo creo que, Fer, yo sí. creo que interiormente ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios, porque si no, ¿cómo se justifica el miedo de ellos? No ¿No? sé, no sé. Pero de dónde les viene, le nace el miedo de ir en contra de Jesús? Yo creo que en algún punto, en alguna Eh, sensibilidad, ellos sabrían que era el Hijo de Dios, porque hasta el centurión A lo mí, reconoció cuando Jesús murió en la cruz, que dijo verdaderamente este era el Hijo de Dios. El centurión lo reconoció. Yo creo que para mí tenían miedo y sabían
de qué era. Eso lo Sí, sabrá. mirá, un segundito, Dani. Con el tema del reconocimiento de Jesús, Sí. primero lo reconocen los demonios, lo reconocen los extranjeros, porque tanto como la mujer samaritana, como vos recién mencionaste el romano lo, lo reconocen todos, pero hasta los demonios, Sí, menos los religiosos. Tanto los sacerdotes, fariseos y escribas son los que no lo reconocen nunca. No es que los últimos que lo reconocen. No lo reconocen nunca como Señor, no, como no, Dios o Hijo hasta de Dios hoy, o un enviado, un profeta, algo. Es más, claro, hablando de profeta, hasta los musulmanes reconocen en Jesús un profeta, por lo menos. No, no, los claro. judíos, cero. Sí, Dani, Ellos esperan todavía. claro. Para mí, porque Jesús es como que ellos, Moisés fue como ídolo, por decirlo de una manera. Y entonces cuando Jesús le decía, mira lo que está escrito en la ley, diente, ojo por ojo, diente por lente, no, ustedes hagan todo lo contrario. Era como que todo lo que Moisés le había dicho que ellos tenían que hacer, Jesús le decía que no. Y ellos, para mí, ellos como Moisés era su ídolo. Es el que los rescató, era el que los hizo esto, es lo que hizo lo otro, y entonces yo creo que Jesús se metió con Moisés y a ellos no les gustó mucho. Eso también puede ser, va, qué sé yo. Está genial lo que decís, sí. Sí, sí, no lo había visto así nunca, es interesante. Que era que una persona que les tenía que servir de guía a Moisés, que lo terminan idolatrando, o sea, lo que representa Moisés, no todo lo que es la ley y todo, lo terminan idolatrando. Sí, sí, interesante. Sí, porque ahora, hasta ahora los judíos le ponen a sus hijos Moisés, Sí, Jacob. sí, sí. Bueno, nosotros le decimos Moisés por Moisés, justamente. Sí. Sí, sí. Bien. Hermenéutica. ¿Cuántas páginas me faltan? Me parece que no llegamos ni de casualidad a lo que tenía. Y encima saqué, no, creo que llegamos, Poquito, llegamos. ya Sí, está casi lo último. está bien, está bien. No, y lo último lo saqué porque era muy, muy enredado y no tenía mucho sentido. Lo último del capítulo. Si después tienen alguna duda, pregúntenme y respondo, pero no lo puse. Hermenéutica, ¿se acuerdan lo que era la exégesis y la hermenéutica? Exégesis. Eran hermanas. Sí, Sí, Matías, a ver. Sí, que van de la mano juntas. Bien. Sí. Y por, Exégesis es estudiar la palabra, palabra por palabra, exactamente lo que quiere decir el versículo o sí, el texto. Es la exégesis. bien. ¿Y la hermenéutica? Y la hermenéutica era, me acuerdo que era la expresión, cómo expresar la palabra, ¿no? La forma de, algo así, ¿no? Puede ser. Sí, sí. Pero con palabras sencillas. No me acuerdo. O sea, que quiero dar a entender que la hermenéutica era, ¿cómo se llama? No me sale la palabra, pero era como que mostrarla con Sí, ejemplos, sí, más sabes. con Sí, forma, sí. una cosa así. Sabes lo que es, No me pero no te acuerdo sale bien. la. Sí, es ponerlo en la práctica. ¿Pero de qué me sirve Sí, hoy, sí, ahora, esa palabra? Bueno, a mí, ¿de qué me sirve? Sí, bueno, esto pasó sí. hace, digamos, la exégesis es, bueno, esto pasó hace 2000 años. Bien, voy a tratar de entender lo mejor que se pueda qué es lo que pasó hace 2000 años. Eso es exégesis. Y la hermenéutica, bueno, ¿y esto a mí para qué me sirve? Es decir, traerlo acá. La tarea de estudiar la Biblia es aquello, hacerlo práctico ahora acá. Por eso, como bien dijiste, Matías, van de la mano. No es que yo pueda hacer exégesis sola, totalmente aséptica de mi realidad, o hermenéutica totalmente ajena de lo que pasó hace 2000 años. Van de la mano. Pero una se refiere más a lo que pasó hace 2000 años y la otra se refiere más a qué aplicación práctica le puedo dar hoy, acá, ahora. ¿De qué me sirve a mí esto? Bien, hermenéutica. Si uno ha hecho la exégesis con cuidado, es decir, el estudio del pasaje, tal cual como. ¿Quién me había dicho recién? No me acuerdo. No sé si María. Fernando. Ah, eh, que bien, palabra por palabra, contexto histórico, contexto lingüístico, contexto, etcétera. Bueno, una vez que hice toda esa tarea,
con cuidado las enseñanzas e imperativos que presenta Jesús en los evangelios se debe traer al siglo XX del mismo modo que hacemos con Pablo, es decir, el apóstol, ¿no? Aún las cuestiones de relatividad cultural hay que resolverlas del mismo modo. Hay cuestiones que son de relatividad cultural. Saber qué es lo que es de relatividad cultural y qué no, es la tarea. No, no la tarea para la clase que viene, digo, es la tarea que tenemos al estudiar la Biblia. Decir, bueno, este pasaje tan difícil de entender, ¿esto es palabra de Dios tal cual como dice? ¿Esto es un mandato o no? ¿O era cultural en esa época y ahora ya no es necesario? Esto se responde con la Biblia en realidad, no es que hay una respuesta general para todo. Y si, bueno, yo este pasaje, si yo entiendo tal cosa, ¿tiene fundamentos en otros pasajes bíblicos? ¿Lo puedo fundamentar o no? ¿Sí? Las narraciones tienen varias funciones en los evangelios, ¿sí? Así pues, el énfasis de la historia del joven rico no es que todos los discípulos de Jesús deben vender todas sus posesiones para seguirlo, no es eso. Hay ejemplos claros en los evangelios en los cuales ese no fue el caso. Lo que dice, bueno, busquemos otros pasajes a ver si tiene un fundamento suficiente para decir que esa es la historia. La historia ilustra la dificultad de los ricos para entrar al reino de los cielos porque tienen compromisos previos con las riquezas, que son la seguridad de su vida. No obstante, el misericordioso amor de Dios puede hacer milagros en los ricos también. La historia de Saqueo es un ejemplo de ello, ¿no? El Saqueo es el que se arrepintió y dice, bueno, si alguien está fe, devuelvo todo. Es un convertido en serio. La historia del joven rico es uno que dice, bueno, no estoy de acuerdo a pagar el precio y listo. Tareas, ya lo había terminado. Leer la parábola. Miren, la clase que viene de lo que vamos a hablar un poco es de las parábolas. ¿Sí? Así que vamos a trabajar con una parábola. Leer la parábola del hijo pródigo en su contexto literario de Lucas 15. Lo vamos a leer de Lucas. ¿Está bien? Y responder. Son 3 preguntas. ¿Quién es el personaje principal de la parábola? ¿Cuál es la enseñanza principal y por qué? Miren, para hacer esta tarea, léanlo varias veces, lean el contexto, es decir, lean todo Lucas 15, no lean solo el pedacito del... ¿Sí? Y traten de olvidarse todas las predicaciones que recibieron sobre este tema, porque este tema es hiper conocido por todos. Es decir, no vayan al texto con un preconcepto. Es decir, ya sé qué es. No, léanlo como si fuera la primera que lo van a leer. A ver de qué se trata. ¿Sí? Y traten de leerlo en varias versiones, entonces se sacude un poco la estantería de leerlo de memoria. ¿Sí? Como si lo leemos en Reina Valera, si es que siempre lo leímos ahí, y es como que la vista nos va pasando, ya sé de qué se trata, sé de qué se trata, pero si lo leemos en otra versión, es como que tenemos que leerlo sí o sí. ¿Y cuál es la enseñanza principal? Se refiere a la principal. Miren, de cada pasaje hay muchas enseñanzas siempre, pero siempre hay una principal. ¿Sí? No quiere decir que las otras no vayan, ¿eh? Sino que hay una muy central, que está con carteles luminosos. ¿Sí? Esa es la tarea. Fernando, Sí, te puedo preguntar, ya que estamos cerca ahí en el libro de Lucas y sí, hablando del tema de las parábolas, sí, eh, Saqueo, perdón, Saqueo nada que ver, Lázaro y el rico, sí. algunos los tienen como parábola, pero no es una parábola, ¿verdad? Es una historia real contada, ¿no? Por Jesús. Lázaro y el rico, que está en Lucas 16. Déjame que te averiguo. A mí Claro, me pareció siempre que era una parábola, pero ahora me porque hiciste viste que, dudar. sí, viste que en todas partes dice parábola, no sé, del sembrador, Sí. parábola. Y en caso, ¿cómo se llama? En Lucas 16 no dice parábola. Cuenta la historia para referirse que cuando una persona muere, dice que, bueno, que se despierta en el infierno. Cuenta esa historia, pero no, viste que no es. Yo escuché que era una parábola y por ahí en otro lado escuché que no era una parábola, que es una historia real. Por eso te preguntaba a vos, no sé. Acá en Lucas 16 yo tengo parábola del mayordomo infiel. Sí, pero es 16:1. En 16:19 está el rico y Lázaro. Claro, sí, sí. Ah, Sí.
Mirá, como la cuenta, déjame que rico lo el Lázaro, lean sí. Es así, es así. Dice, Jesús está contando una historia. Dice, había Claro, un hombre rico que vestía lujosamente, arranca contando así, ¿está bien? sí, Ahora, no sabemos si es una parábola o no, porque no dice, les voy a referir una parábola, tal cual como vos decís. No dice que les va a contar una palabra, sino que arranca diciendo, había un hombre rico que, etcétera. Ahora, hay algunos términos en el idioma original que nos dan la pauta de si está contando una parábola o así se referían las historias reales. Déjame que lo lea en el idioma original esta semana y te digo la semana que viene si hay algún indicio que nos diga una cosa o no. Déjame que lo estudie. La verdad que nunca yo siempre lo tomé como una parábola. Pero tenés razón que no dice parábola. Así que es excelente leerlo así. claro. Es decir, bueno, ¿qué dice el texto? No importa qué es lo que me dijeron siempre. ¿Qué dice el texto? Dice que había un hombre rico y etcétera. ¿Está bien? En primera instancia te diría que no es una parábola, pero déjame que lo estudie. Y la semana que viene te tengo una respuesta. Así que vos me diste tarea a mí, mirá. Perfecto. Bueno, miren. Y sí, esto es un ping-pong, es así, Bueno, es un gracias. ping-pong. Hoy arrancamos mal, porque no arrancamos orando. Ay, sí. Sí, y había un hermano, Ramón. Vamos a orar por Ramón, que él no podía participar, puso porque está Lugo. sin agua. Sí. Así que oramos y nos despedimos, ¿les parece? Pero Señor, mesiasgo significa dignidad de Mesías. Lo busqué. ¿cómo se escribe? Mesiasgo. Ah, Mesiasgo, estaba bien entonces. Dignidad de Mesías. Mesiasgo, no me sonaba. Perfecto. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por esta noche, gracias Señor por tu Espíritu Santo, gracias Señor porque vos ponés en nosotros todo a nuestro alcance para que podamos aprender cada vez un poquito más. Queremos Señor en esta hora ponernos de acuerdo todos los hermanos, oramos, intercedemos por Ramón, que él está en este momento sin agua, por lo menos hasta antes de empezar la clase. Te pido Señor que vos lo bendigas, pongas tu mano en el trabajo que él está haciendo para que pueda solucionar este problema que tiene, Señor. Sabemos lo importante que es el agua y cómo nos damos cuenta solamente cuando no la tenemos, Señor. Te pedimos en esta hora, intercedemos por él para que él pueda esta noche ya solucionar este problema. Señor, Sí. lo hacemos en acuerdo. Te pido, Señor, que todo lo que dijimos en esta clase, vos retengas todo lo bueno y todo lo malo, simplemente que no nos acordemos, o todo lo que haya sido de confusión, te pido, Señor, que vos nos lo aclares. Te bendecimos, Señor, te Amén. pedimos en esta noche que podamos descansar y bendigo a cada uno de mis hermanos que están en esta noche dispuestos a estudiar tu palabra. Te bendecimos y toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, es para vos. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. 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 Nos vemos, Bueno, chicos. Dios Nos los vemos. bendiga. Chao, bendiciones. Chao. Bendiciones. bendiciones.